Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo número 10 y verso número 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos, Señor, porque eres misericordioso. Tu bondad, Señor, y tu misericordia y tu gracia sobrepasan, Señor, las alturas de los cielos. Gracias, Padre, porque ellas nos inundan, Señor, nos llenan, Señor, nos nutren. Gracias te damos, Señor. Señor, toca nuestros corazones, Padre, para que podamos servirte, Señor, de corazón y efectivamente, Señor, a ti, porque la obediencia, Señor, vale más que cualquier sacrificio. Señor, gracias te damos, Señor. Señor, yo te suplico por el evento, Padre, evangelístico, Padre, que tengas misericordia, Padre, de nosotros. Mira que queremos, Señor, agradarte. Ayúdanos, Padre, danos guianza, Señor, para invitar, para el deseo, Señor, para que otras almas se conviertan, Señor. El deseo, Señor, de vida en otros. Señor, quita todo estorbo de nuestras vidas, Señor. Y que ese espíritu, Señor, de evangelismo, de deseo ferviente, Señor, vuelva a reavivarse, Padre, si es que ha menguado, Padre. Gracias, Padre, por cada corazón que se dispone, por aquel que, Señor, escucha de ti, te busca a ti, Señor, y sabe que en ti está toda respuesta, Señor. Respuesta de vida, respuesta, Señor, que no falla, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo quedarse de remanente o como remanente? Una de las cosas que la palabra del Señor menciona en estos libros preciosos, ¿verdad? El libro de los Reyes, las Crónicas, algunos profetas que hablan de cómo el pueblo de Israel fue cautivo y cómo también en Israel el Señor habla de dos remanentes, ¿verdad? O los que han quedado, ¿verdad? Remanentes o los que han quedado. El remanente es lo que queda, ¿verdad? Remanente es lo que queda. Lo demás se va
¿sí? Se va desapareciendo o ya no es tomado en cuenta, ¿verdad? Está ahí, pero ya no es tomado en cuenta. Sí, es como en muchas cosas, ¿verdad? Hay mucha gente, pero muchos llamados, pero pocos escogidos, ¿verdad? Pocos remanentes, ¿sí? Multitudes y pocos remanentes. Entonces, dos remanentes que en esta porción habla el Señor, hermano. En primer lugar, los que quedan, ¿verdad?, en Jerusalén, que pasan del cautiverio, ¿verdad? O sea, que el cautiverio no los alcanza. Y otros, aunque ellos se quedaron enfrentando otros desafíos, ¿verdad? Porque el remanente o los que quedan es como como quien dice la crema, ¿verdad? O sea, usted sabe de que, hablando de grasa, en la leche la crema es la grasa de la leche, ¿verdad? No es que la otra parte de la leche no sirva, ¿verdad? Pero la grasa es la más cara, ¿verdad? Por eso hoy nos dicen, tome descremada, le dicen, ya sin grasa. ¿verdad? Lo caro de la leche lo venden aparte o hacen otras cosas. Entonces, es de alguna manera el remanente aparentemente no se valora o se puede despreciar hasta cierto punto, pero ese remanente es importante. Los primeros fueron los que quedaron en la tierra de Israel, ¿verdad? Que tenían otros desafíos que en ese momento ellos no alcanzaban a ver qué desafíos eran, pero iban a enfrentar desafíos. Principalmente se quedaron porque tenían que trabajar, ¿verdad?, la tierra, ese era y tenían que enfrentar no solo el desafío del trabajo, sino de la inseguridad, ¿verdad?, de una aparente falta de cobertura, ¿verdad? La cobertura era el Señor, pero ya no miraban al rey ahí, ¿sí? Entonces ellos sentían que ya no tenían cobertura, pero el Señor era su cobertura. Por eso era un desafío, ¿verdad? Porque alguno de nosotros puede perder la cobertura física, pero si el Señor está en nuestra vida, ¿sí?, hay cobertura, ¿verdad? Como una esposa que queda viuda, su cobertura es el Señor. Como un hijo que queda huérfano, la cobertura de él es el Señor. Entonces, pero es más difícil verla. Eso implicaba, por lo tanto, una dependencia de Dios, ¿verdad? Ser remanente, porque no es tanto cuando me escogen, ¿verdad? Muchos los llamados, pocos los escogidos, y a veces menos los fieles, ¿verdad? Porque de ahí para allá hay un tramo que recorrer, ¿verdad? A veces uno cree que entrar o pasar es lo más difícil, y a veces es permanecer ahí, ¿verdad? Y realmente remanente quiere decir eso, permanecer, ¿verdad? Este remanente es algo que lo tenemos que ver en el tiempo, ¿verdad? Porque queremos ser remanentes eternamente, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que ser remanentes eternamente, porque no queremos movernos de ahí, donde el Señor nos pone. Entonces, ¿cuáles son las condiciones realmente? O quizás el segundo remanente, para completar, es el remanente que el Señor hace volver de la cautividad, ¿verdad? Ese es el segundo remanente. Es un remanente que pasa la prueba del tiempo, ¿verdad? 70 años. Se necesitaba fe, se necesitaba valentía, ¿verdad? ¿Sí? Como la valentía de Nehemías, ¿verdad?, de volver y decirle al rey: rey, no necesito tu guardaespaldas, ¿verdad? El Señor nos cuida. O sea, era algo grande, ¿verdad? Porque estaba diciendo: yo creo en el Señor. Entonces, ese remanente era el segundo remanente, un remanente que había sufrido de otra manera, que había sufrido el castigo, ¿verdad?, del que los dominó, del que los cautivó, los llevó en cautividad. Entonces, por lo tanto,
era otro tipo de remanente. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿en qué remanente estamos nosotros? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué nos quiere hablar el Señor? Bueno, ¿cuáles son las condiciones para ser ese remanente del Señor? Para tener éxito, para ser no solo escogido, sino permanecer, que es la palabra remanente. Porque no se trata de multitudes. De verdad, hermanos, cada día me convenzo más de eso. No se trata de multitudes, no se trata de fuertes, ¿verdad? Sino más bien de los que quedan como un remanente fiel del Señor. Entonces estamos hablando de otro nivel. A veces uno puede decir, nosotros somos el remanente porque somos poquitos. No, no es tanto eso, hermano. Es ser escogido y mantenerse fiel en el Señor, ¿verdad? Porque podría haber una congregación grande, hermanos, y todos son fieles, ¿verdad? Ese es un remanente fiel. Un remanente, hermanos, que ha sido tomado por el Señor. Y ese es el remanente, hermanos, que nosotros necesitamos buscar, vea. Ese es el remanente de aquellos escogidos que el Señor tiene. Es a los que hay que salir a buscar, que el Señor nos dé ese olfato, ese sentido, ¿verdad? Y esa obediencia para decir, vaya, este remanente, este llamado por el Señor, este ha sido escogido, este es el que viene, y nosotros por eso no podemos, como no tenemos ese discernimiento, ¿verdad? Y el Señor a veces no querrá quizás decirnos, ¿verdad?, quién es escogido y quién no, pero nosotros tenemos esa intención de llamar, ¿verdad?, a llamar a todos, ¿verdad?, llamar a la cena a todos, ¿verdad?, el que vayan, el que encontremos, y el Señor, Él los escogerá, Él los buscará, Él los traerá, pero no podemos nosotros seleccionar con criterios humanos, porque al final es el Señor el que escoge. Entonces, de esos dos remanentes, los dos remanentes realmente son los que, el primero son los que quedaron en la casa de Jacob. Dice el verso 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob, ¿sí?, de eso se está hablando, ¿verdad? No vamos a ver la otra parte, la parte B, sino ahí usted ve que son los que quedaron, ¿sí?, los que quedaron, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 25, y verso 11, dice, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. ¿Quiénes fueron los que se los llevó Nabuzaradán? A los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común. El siguiente verso, el 12. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. ¿Quiénes fueron los que quedaron, hermano? Los pobres, ¿verdad? Y hermano, uno se acuerda rápido de la bienaventuranza, ¿verdad? Y uno dice, yo creo que ahí dijeron bienaventurados los pobres. Ya se imagina esos que quedaron, hermano. Y a nosotros que ya nos dejaron por buena gente, ¿verdad? No, es que primero se llevaron, en otro pasaje dice que iban los príncipes, vean, los primeros que se llevaron al rey, ¿verdad?, porque era como un trofeo, ¿verdad? Después a los que tenían dinero, a los que tenían más educación, ¿verdad? Y después a la gente común se llevó Nabuzaradán, se lo llevó y quedaron y dejó a los pobres con el propósito de que labraran la viña y la tierra. Mire, hermano, el propósito era prácticamente
el trabajo. Entonces, toda la gente había sido llevada y quedaron algunos. Ya se imagina, ¿verdad? Los más pobres se quedaron con la tierra. Los más, o sea, pero tenían un gran desafío, ¿verdad? Entonces quedaron, los dejaron para dedicarse a labrar las viñas y la tierra. Era un remanente trabajador el que habían dejado. ¿Sí? Solo la lealtad del trabajo los iba a mantener, ¿verdad? Porque para eso los habían dejado. La confianza en el Señor era lo que los iba a mantener, ¿verdad? Lo que los iba a mantener, porque ellos quedaban a merced, ¿verdad? Iban a quedar sin rey, iban a quedar sin sentirse como seguros. Entonces, si usted se fija, como en una empresa, ¿verdad? A veces dicen, ¿y aquí quién va a quedar ahorita? Porque va a haber recortes. Va a quedar el jefe. Y yo les digo, y también la señora que viene y hace todos los oficios. Porque no veo yo al jefe agarrando la escoba y el trapeador. Y a quien le sirve el café, y quien... Mire, y es que así es. Al final, dice el único remanente, ¿ve? El único que quedó. ¿Por qué? Porque así es, ¿verdad? Mire, usted puede caer mal y cuando dicen, bueno, vamos a recortar y usted dice, a este lo dejaron por cuello, ¿verdad? Y una vez dice, no, vea, a este lo dejaron porque era el más trabajador, porque a veces hace el doble, más del doble que otros que no quieren hacer nada, ¿verdad? Entonces, y el que está ahí sabe, ¿verdad? Sabe quién produce y quién no produce. A veces el que no produce está ahí por otras cosas, ¿verdad? Y hasta lo justifican a veces, ¿verdad? Los jefes. Pero el que trabaja al final del día es escogido, ¿verdad? Porque realmente tendrá un lugar importante por el trabajo que hace. Entonces, y está el otro grupo de remanentes, que son los que regresaron, los que quedaron regresando de Asiria, ¿va? Es decir, esos se volvieron a Jerusalén, ¿se acuerda? Esdras, Nehemías narran claramente, ¿verdad?, cómo reconstruyeron el templo y los muros de la ciudad y cómo se establecieron y los problemas que tenían ya con los vecinos, ¿verdad? Ya muchos ya no adoraban a Dios, no eran ya ni israelitas, ya prácticamente hasta ya habían aprendido, ya se habían hecho bilingües, trilingües, habían aprendido otros idiomas, ¿verdad? Ya los hijos ya no le querían poner Ezequiel, David, ya querían ponerle otros nombres meros extraños, porque ya no lo miraban bonito, ¿verdad? Ya no le querían poner Macario. Es bonito el nombre Macario. Macario tiene un significado muy bonito. Lo que pasa es que en español suena así como un poco macabro y macabro, ¿verdad? Se oye un poco extraño, pero los significados son bonitos. Ya la gente se estaba acostumbrando, había adquirido otras costumbres y malas costumbres. De hecho, muchos se habían hecho banqueros, ¿verdad? Y estaban exprimiendo a su mismo pueblo, olvidando la ley del Señor, ¿verdad? Estaban exprimiendo al propio pueblo. Entonces, los que quedaron o los que regresaron de Asiria, dice el verso 21, el remanente volverá, ¿sí? El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Sí? Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El otro remanente sería el que regresaría de la cautividad, ¿sí? Los que tenían o los que alcanzaban las características para ser remanente, que vamos a explicar más adelante, ¿sí? Esos son los que regresarían. Entonces, ese remanente sería unido o se uniría al otro remanente que había quedado trabajando.
Fíjese el, ¿verdad? Y eso obviamente tiene un significado, ¿verdad? Porque algunos hermanos dicen, no, vea, esa vida en el Señor es dura, dicen, porque es de aguantarse uno, dice. ¿Y cómo se va a aguantar, hermano? Si en el Señor no es por aguantar cosas que deseamos hacer y que el Señor nos prohíbe hacer. No se trata de eso, hermano. Lo que pasa es que el que vive en la carne cree que eso es, vea, a ver cómo hacen, vea. Y se lo imagina que es como aquel que sale caminando en las brasas, vea. Y se tanto que después ya no le duele, vea. No, hermanos, no se trata de eso. Es un cambio de naturaleza. Es una regeneración. Es una restauración de la vida. Eso es lo que realmente llega a la vida del creyente. Por eso no se entiende, ¿verdad? Y realmente ese remanente es clave porque ese se somete voluntariamente. Y hay otro remanente que tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que ser llevado cautivo, tiene que ser azotado, hasta que le amanece, va. Usted se puede ubicar a dónde cayó, vea. Yo digo que misericordia para el que no ha andado en el mundo, hermano. Porque nada le está estorbando en su cabeza. Porque nada lo está inclinando, ¿verdad? Sí, o sea, como aquellos camiones que no sé si usted ha visto, camiones o buses, que la parte de adelante lo llevan aquí, pero la parte de atrás la lleva hacia un lado, ¿verdad? Y ellos van así, y usted los ve caminar y usted dice, ay, yo no tengo confianza en ese que va a hacer un buen giro, ¿va? Así se ve mucho cristiano, ¿va? Que ay, quizás, quién sabe, ¿va? Por todo lo que han dado, ¿va? Ya cuesta hasta pensar amablemente o pensar sanamente, ¿va? Entonces, precisamente es algo parecido, ¿va? No estoy diciendo que el Señor no sea perfecto en restaurar, hermano, sino que humanamente estoy hablando de cómo si alguien da testimonio y dice, yo hacía esto y era ladrón, ya los demás lo ven con desconfianza, ¿va? Dije, no vaya a ser que no haya cambiado del todo, ¿va? Pero mire qué ventaja tiene el que no llegó a eso, ¿verdad? Y no estoy hablando del que está orgulloso y se jacta de eso, no, sino que simplemente, pues sí, como dice nuestro pastor, va, dice, no, dice, si yo es que yo no tomaba, yo no hacía, o sea, la gente piensa que el mejor testimonio es aquel que andaba más perdido y el Señor sacó. O sea, no necesariamente, ¿verdad? O sea, es de donde nos sacó el Señor, ¿verdad? Pero para que el Señor restaure, hay tantas áreas, ¿verdad?, en las que el Señor puede restaurar o que nosotros necesitamos restauración. Por eso es importante ver cómo esos dos remanentes al final son importantes, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo es que se vuelven remanentes? ¿Qué es lo que nos hace que quedemos, que permanezcamos? ¿Verdad? Sí. Los que quedaron, ¿verdad? Los que quedaron. Es remanente, los que quedaron. ¿Sí? Usted lo ve bien fácil, ¿verdad? Usted puede tener unos frijoles viejos que por ahí estaban y usted dice, ay, estos frijoles ya están todos picados por el gorgojo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Es que fue el lugar donde los compré, ¿verdad? ¿Sí? Venta de cereales el gorgojo, pues sí. ¿Qué va a tener, ¿verdad? Es que si decía un amigo y hasta había hecho un dibujo, ¿verdad? Y el rótulo del lugar donde vendían los cereales, ¿verdad? Y había dibujado un gorgojito así de figurita, bien creativo, ¿verdad? A mí me acabo de acordar sin querer, hermano. Decía, venta de cereales el gorgojo, decía, y decía, y usted imagínese usted ¿qué se va a comer? El remanente, va. Porque ¿qué hace? Los lava, los limpia, va. Y ahí va sacando la basura, saca el que está quebrado, el que le ve mal aspecto, usted lo saca, va. ¿O no? Pues sí, usted ve un frijol así medio aturradito, negrito, así, negrito, bien
Vea, ya que ya se ve que ya se medio podrido, usted lo saca. ¿Y después qué hace? Los lava. ¿Y después qué hace? Los flota, los deja en agua y el que sale para arriba lo aparta. Y solo los que quedan son los buenos. Porque si flota por algo es, vea. Por fuera se ve esplendoroso, precioso, pero su corazón está perforado. Tiene un gorgojo adentro. Entonces, ya se imagina, ¿verdad? Y esos son los que uno saca y uno dice, bueno, los frijolitos que quedaron abajo son los sanos, ¿verdad? ¿Sí? Y a los demás usted los bota, ¿verdad? Uno dice, ay, ya molidos no se van a dar cuenta, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo creo que es como decía alguien, ¿y usted por qué le quedan tan ricas las tortillas? Una tía de mi esposa. Es que le quedan tan ricas las tortillas. Ay, que es que el comal lo hicieron no sé qué, que no sé qué. No, el otro dice, no, es que es la forma en que las echa, mira cómo las tira. ¿Va? No, el otro dice, no, es que el fuego debe tener la temperatura correcta. ¿Va? Y le preguntan a ella, mira, ¿y cómo es que haces las tortillas que te quedan tan buenas? ¿Va? No, dice que yo escojo bien el maíz. ¿Va? Ella solo escoja remanente. Por eso es que hasta el color de las tortillas bien parejito, ¿va? O sea, la textura suave, no sé. Mire, y ahí usted dice, ¿va? Cabal, dice uno, todo aquel que sale como que es muelita, así el chiquito y durito, se lo saca. Dice, no, este no, porque este es el que me va a hacer dura la tortilla, ¿va? Y va a salir ahí, el molino no la va a moler bien, y ¿me entiende? Y es una lógica correcta, ¿va? Entonces todo aquello y todavía lo sopla y le quita no sé qué y solo deja el granito nítido. ¿Verdad? Entonces ustedes le dijeran, mira, hacerle tortillas y unas pupusas al rey, entonces yo agarraría el elote, hermanos, y le cortaría las dos puntas. Los dos extremos, agarraría lo de en medio y todavía después, ¿verdad? Y soplaría, y ¿me entiende? Al final dejaría 10. Pues eso hace ella. Entonces cuando usted prueba la tortilla, es una tortilla pro, o sea, una tortilla plus, es una tortilla, no sé, tiene buen sabor. Espero que no le esté dando hambre, ¿no? Tortilla con queso o algo así, pero realmente, mire, ya hablamos de frijoles, ya hablamos de maíz, y ya falta el queso, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un requesón con remanente, va, con remanente de grasa. Usted hace un requesón de leche descremada, no sabe a cartón, hermano, disculpe. Pero usted hace un requesón, ¿verdad? O queso cottage, por si no sabe lo que es requesón. Usted sabe que ese, cuando lo hace de leche entera, tiene sabor. Y lo hace con leche descremada y una leche que le han echado un montón de pastillas para bajarle las bacterias, pues eso tiene otro sabor, hermano. Y si lo hicieron de leche en polvo reconstituida, por supuesto que va a tener sabor a leche en polvo, que yo lo detesto. Hasta en los sorbetes lo percibo yo, hermano. Disculpe, pero por eso me gusta una marca que comienza con P, ¿verdad? Porque ese tiene mejor grasa. Pues sí. Sorbete. Entonces realmente, mire, entonces uno dice, es remanente, ¿verdad? Entonces cuando usted se ve, usted dice, yo quiero hacer ese frijol bonito, yo quiero hacer ese maíz bonito. ¿Me entiende? O sea, yo creo que de eso se trata. Porque en los tiempos finales, hermano, muchos dirán que son cristianos, muchos se autoproclamarán, ¿verdad? Y otros ya el título de apóstol ya les queda chiquito, hermano. Y se inventan otros nombres y otros nombres. ¿Verdad? Y usted dice, bueno, está bien, pero no sé, ojalá que eso no separe, ¿verdad? Al pueblo, hermano. O lo engañe, ¿verdad? Porque alguien pueda creer que eso es importante. Porque quizás no lo es, ¿verdad? Porque Pablo no andaba diciendo a todos, yo soy apóstol, ¿verdad? O sea, y hay que tomar lección. Pero quien lo hace con un corazón limpio, bueno, pero quien no lo hace así, hermano, posiblemente pueda estar siguiendo por otro lado. Entonces,
¿Cómo nos volvemos remanente, hermano? Bueno, la primera es el remanente, hermano. No se apoya en quien lo hirió. Fíjense que esto es un sentido bien extraño, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. El verso 20 dice: y acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Verdad? ¿Se acuerda que le decía a Nehemías? Le dijo el rey: mira, te voy a poner guardaespaldas para que te lleven, ¿verdad? Porque ahí está bien peligroso. Cuando haces una quebrada que esté en una vuelta así, ahí en esa quebrada ya saltan. Y entonces ya usted, pues no voy, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? O sea, cualquiera se echa para atrás, ¿verdad? Y entonces dice el Señor: el que te hirió, no confíes en el que te hirió. Hermano, porque la pregunta es para volver, ¿verdad? De tan lejos, estando tan lejos de su tierra y sin fuerzas para luchar, ¿verdad? Sin fuerzas como para amotinarse, ¿verdad? Y por la fuerza regresar. Ahí iban perdiendo cada vez la esperanza, ¿verdad? Hasta que el que lo llevó cautivo era como la salvación. Si este nos sacó, este nos va a volver a llevar allá. ¿Sí? ¿Lo ve? O sea, si este pueblo me sacó, me trajo cautivo, de tarde o temprano se van a aburrir, váyanse. Va. Entonces la confianza queda en el que, ¿verdad? En el que lo hirió, ¿verdad? Inclusive, bueno, allá por los 70, 80, que se acuerda que secuestraban aviones y todo, salió el síndrome del mal de Estocolmo, decían, ¿no? ¿Quién oyó eso? Que era que el secuestrado al final terminaba hablando bien del que lo secuestró, ¿verdad? Mira, ¿y qué tal? No, si es buena gente, y era que bien cabal, pues sí, pero te secuestró y apunte pistola. Sí, pero es que hay que entenderlo, que realmente los muchachos, sí, mire, pues sí, son jóvenes, hombre. Y, pues, si es maleante, hermano. ¿Verdad? O sea, qué terrible. Pero al final la gente termina poniéndose del lado del mal. Y termina confiando en el que hace el mal. ¿Verdad? Aquí lo hemos visto nosotros, hermano. Aquí lo hemos visto nosotros, ¿verdad? No hay que ir muy lejos. Entonces no se puede, ¿verdad?, confiar en el que hace daño, hermano. Por eso este remanente tenía que hacer algo. Después de pasar el terror del castigo por los babilonios, asirios, tenían que dejar de apoyarse de quien los hirió y confiar en el Señor, hermano, que cumpliría su promesa para volver. Porque ahí son dos cosas, ¿verdad? Uno es el que me hirió, si tuvo fuerzas para traerme aquí, me va a devolver. Y la segunda es la desconfianza, entre comillas, por no interpretar las cosas que sucedían en sus vidas, ¿verdad? Porque los profetas hablaron, hermano, dieron el mensaje, pero el pueblo y los líderes no escucharon. Entonces, ¿verdad?, muchos comenzaron a decir: Dios nos abandonó, estamos aquí porque el Señor nos quiso que nos trajeran. Esta mi desgracia es porque Dios ha dejado que yo esté así me quiere ver el Señor. Ay, hermano, hay ahí detrás algo bastante grave, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo, van a confiar en el Señor, ¿verdad? Ya no van a confiar en el que los hirió, ¿sí? Y esto, hermano, es una realidad. Ser remanente, hermanos, porque aún en medio de la cautividad que el pueblo de Israel tenía, decía: se van a cumplir los 70 años de la promesa y volveremos, porque el Señor nos volverá a introducir a la tierra que Él nos dio. Volveremos a adorar en Jerusalén, volveremos a estar en el templo de Jehová. Entonces, hermano, ¿y cuánta gente
ya no anhela el templo del Señor, vea. O sea, hablando de la adoración. Es decir, le va mal, se aparte, dice, no, ya no me quiero congregar, lo mismo, no cambia nada, no sé qué pasa, etcétera. Pero, ¿qué pasa, verdad? O sea, ¿qué está pasando en cómo estoy yo interpretando las cosas? Porque de esa manera es difícil regresar, hermano. Porque Nehemías nunca dijo, va, es que el Señor nos tiene aquí, ¿verdad? Aquí estamos todos amolados, ¿verdad? ¿Sí? No estaba diciendo eso, hermano. Sino que podía interpretar que ellos se merecían esa situación. Y que gracias al Señor no los había destruido, ¿verdad? Que era realmente, si era por lo que merecían, era más, ¿verdad? Entonces, había una esperanza, hermano. Entonces, para ser remanente, no nos debemos apoyar de quien nos ha herido, ¿verdad? Ni rechazar al Señor, sino al contrario, o atribuirle a que estamos mal por el Señor, sino al contrario, volvernos al Señor. Esa es la primera condición, hermano. La segunda condición para ser remanente, mire, esa primera condición no es fácil, porque mucha gente todavía puede estar peleando, ¿verdad? Y puede estar diciendo, el hermano dice así porque él no vive lo que yo vivo. Hermano, sí. Cada quien en su, ¿verdad? En lo que le toca vivir, hermano. Yo le aseguro que todos los sufrimientos se van cumpliendo, pero no los del Señor, ¿verdad? Sino de lo que hemos sembrado. Que fueran los del Señor, fuera, qué bendición, hermano. ¿Verdad? Porque estamos sufriendo por el Señor. Nos debemos de sentir bienaventurados, y así es, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué te despidieron cuando dije que era cristiano? Me dijeron que ya no. Ahí sí, hermano. Es diferente, ¿verdad? Pero a veces por nuestra misma, así como los israelitas aquí, hermano. El pueblo cautivo no era porque no habían hecho nada, ¿verdad? O sea, había una de parte de Dios. Entonces, segunda condición o segunda cosa por la cual se volvieron remanentes o nos volvemos remanentes es que no es por número, sino por la justificación, hermano. No es por fuerza, no es por imposición, es por justificación. Es decir, usted y yo, hermano, o el pueblo de Israel, para no hacerlo personal, el pueblo de Israel iba a salir de esa condición no por fuerza, no porque ellos se hacían mayoría, ¿verdad? Como el pueblo de Israel en Egipto, no se iban a salir de Egipto porque eran más, al contrario, ponían más capataces, ¿verdad? Entre más crecían, se hacían más pirámides, ¿verdad? Si Israel no hubiera salido, a ver cuántas pirámides más hubieran hecho, hermano. A ver cuántos edificios más grandes hubieran hecho. O sea, no sé si ve. Entonces, no es por el número, hermano. Es por la justificación del Señor. Entonces, dice su palabra, hermanos, en el verso 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Y fíjense que esto lo menciona Pablo en Romanos 9, 27 y 28. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, que no importa qué tan grande sea el pueblo, el remanente nada más será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Hermano, mire, si es que nosotros somos remanentes por la justicia de Dios, hermano, porque somos justificados. ¿Verdad? La justificación que estuvimos aprendiendo.
Mire, es justamente, cualquiera puede decir, no, es que entre más grandes van a ser más fuertes, y van a decir que se vaya a Egipto, porque que se vayan de Egipto, va a Israel, o en el cautiverio, ¿verdad? Que se vayan ya, ¿verdad? No, no fue así, hermano. No fue porque fueran multitud, no fue porque se hicieron fuertes, no fue, hermanos, porque ellos hicieron una gran manifestación, ¿verdad? Y se rebelaron. No fue eso. Porque usted sabe cómo le iba a Israel cuando se rebelaba, hermano. Usted se acuerda en Egipto cómo aquellos fueron tragados, hermano. Tragados. Mire, ni siquiera fue una muerte así, tragados, vivos al Seol, dice la palabra, hermano. Uno dice, wow, eso... Ese es el negativo, hermano, de lo que el Señor hizo con Elías, ¿verdad? Que fue llevado, ¿sí? Que fue levantado, hermano, vivo, ¿verdad? Fue llevado al cielo, hermano. Este es el contrario, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir, hermano, que no regresarían los que quisieran, aunque fueran numerosos, hermano. Hagamos caravana de una vez para allá, para Jerusalén, ¿verdad? Hermano, no sucedió así de esa manera. Entonces, aunque podían sentirse con fuerza por la cantidad, ¿verdad? No regresarían sino aquellos que el Señor justificara. Y eso, hermano, ahí todavía es vigente. Es a los que el Señor justifica, hermano. No es al que hace mayoría, no es al que hace bulto, no es al que tiene fuerzas, ni aquel que dice, me voy a imponer. Entonces, el Señor haría que se cumpla, hermanos, la sentencia. O sea, la justicia de Dios se cumpliría, hermano. O sea, y esto, igual que todo, hermanos, la justificación viene porque el Señor, hay alguien que paga el precio por nuestras faltas y pecados, ¿verdad? O sea, hay alguien que pagó el precio, hermano. Eso no es de gratis. Alguien pagó el precio, pagó la cuenta. Y eso, hermano, es porque el cristiano no puede ser ganguero. Pues sí, hermano, disculpe la palabra, se oye un poco fea, pero creo que entendemos bien que el Señor no quiere, hermanos, que nosotros solo esperemos, ¿verdad? Cuando realmente ha habido un precio que se ha pagado, hermano. Porque mire, ¿cómo nos sentimos nosotros o cómo se va a sentir el padre, hermano? Y dice, voy a pagar la universidad de mi hijo, poniendo el ejemplo, ¿no? Y el hijo diga, ni voy a ir ahorita, voy a ir a chotear, voy a ir a otro lado, y no pase las materias. Uno se da cuenta de casos, ¿verdad? Qué duro que le cuenten a uno, sí, fíjate que tenía a su hijo, a su hija en el extranjero, ¿verdad? Y al final le pagaba y él creía que estaba pagando y como antes, ¿verdad? No era como hoy que usted ve en línea, ¿verdad? Y usted puede ver ahí que realmente está, ¿verdad? Sino que le mandaba el dinero, pagarle, decía. ¿Cuál pagar, man? Ya la muchacha hasta tenía un muchacho ahí en su cuarto, ¿va? En su apartamento. Y el papá mandándole todos los meses, ¿verdad? Hermano, qué duro. Y después bueno, mira, ya pasaron 4 años y no te van a dar el título. Ya le dieron un título, pero de mamá. Hermano, es duro, porque son historias reales, hermano. Y entonces, qué decepción, ¿verdad? Hermano, qué decepción. Entonces el Señor puede decir, vea, no hombre, si yo he pagado un precio. Entonces el otro comportamiento es que nosotros tenemos que aprovechar ese precio que han pagado, ¿verdad? O sea, me lo han dado gratis, ¿o no? Me pagaron ahí la cuenta gratis, pero yo tengo que hacer mi parte. Y ahí es donde viene siempre el debate, ¿verdad? Y la gente dice, no, es que es por gracia. Sí, amén, es que es por gracia, hermano. Porque eso no lo podemos pagar nosotros con nada. ¿Sí? Pero tiene, por supuesto, hermano,
tiene una parte que nosotros hacemos, ¿verdad? Sí, hermano, qué bendición, ¿verdad? Aquel que aprovecha, ¿verdad? Aquel que dice, aquí está, mira, me he esforzado. Y el Señor dice, has aprovechado, ¿verdad? Mi justicia ha valido la pena. Entonces, por eso el gran cambio, ¿verdad? En el tiempo de la gracia, porque el Señor pudo pagar, hermano, a través de su sacrificio. Eso es la gracia. Y los que estaban en la antigüedad miraban a aquel que iba a venir. Y por eso creían en aquel que iba a venir. Por eso, hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Su principado, hermano, mire, lleva la carga, ¿verdad? O sea, no es de gratis, hermano, es de trabajo. Si lo vemos así de esa manera, ¿verdad? Dicho humanamente, por supuesto. Entonces, esa es la segunda, hermano. Que no es por fuerza, no es por, ¿verdad? No es por sangre, hermano, ¿verdad? Es por justicia, es por justificación. Ese es el remanente, hermano. El que logra entender eso, hermano. ¿Sí? El que pasa eso, hermano. El que creyó en el Señor y no creyó no creyó en una verdad a media, ¿verdad? No, eso es de esperar y el Señor va a obrar en tu vida totalmente. ¿Verdad? Por eso es importante, hermano, conocer, ¿verdad? Tener doctrina, hermano. Es importante tener doctrina, hermano. Tener doctrina es tener los pies sobre la tierra, hermano. Es estar firmes en lo que se cree, hermano. Es que realmente no nos mueve cualquier moda, ¿verdad? Es porque realmente entendemos, hermano. Porque mire, usted, ¿verdad? El Señor nos ha traído hasta aquí, hermano. Y analice por qué lo ha traído el Señor hasta aquí, hermano. Hasta este día, por qué ha sido remanente hasta este día, hermano. Y se va a dar cuenta que hay cosas, hermanos, que usted las ha afianzado y no ha cedido en ellas. No ha dicho, ay, que no importa, ¿verdad? No, hermano, no hemos cedido. Y no estoy diciendo que usted tiene mérito, no, el mérito es del Señor, hermano. Porque el Señor también, ¿verdad? Dice que ha diseñado prácticamente, ¿verdad? Esas buenas obras, las ha planificado para que nosotros andemos en ellas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es importante que no es por número, no es por fuerza, sino que es por justificación. Y la tercera condición, hermanos, para ser remanente, es el que permanece en la unción. El que permanece con unción, perdón. O sea, si permanecemos en unción, hermano, somos remanentes. Porque dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿La carga de quién? Del enemigo, ¿verdad? Y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, para llegar a ser remanente del Señor es porque se ha soportado el trabajo, ¿verdad? Es porque se ha soportado la carga, hermano. Lo que al principio, hermanos, para nosotros es algo difícil, ¿verdad? Congregarse, ay, hermano, es que usted no sabe, hermano. Lo que al principio, hermano, quizás no soportábamos escuchar una alabanza, después llega a ser un deleite, hermano. Porque yo conozco gente, hermano, que ha pasado 20, 30 años en el Evangelio y todavía no adoran, hermano. Y usted dirá, ¿y serán remanentes? A saber, hermano, yo no puedo decir nada de eso. Pero uno dice, Señor, ¿y qué pasa? Porque no creo, Señor, que hay un corazón que ni con dinamita se mueva. Entonces, no hay deleite, hermanos, no lo hay. Entonces, para llegar a ser un remanente, es porque se ha soportado el trabajo, es porque nos hemos sometido a un yugo, hermano. Es porque usted ha tenido disciplina. Porque muchas cosas se pierden porque no hay disciplina, hermano.
Porque yo quiero aprender del Señor, pero no leo, ¿verdad? Porque yo quiero que el Señor haga cosas, pero no me congrego, hermano. Quiero que el Señor me hable, pero pues sí no estoy ahí. Entonces, eso es, por eso la disciplina del buey, vea, como hablamos un día de esto, o la del asno, ¿verdad? Qué sabiduría, hermano. La sabiduría nos permite tener disciplina, ¿verdad? Porque como yo sé por qué, hermano, no me sacan de ahí, ¿verdad? Pero aquel que no sabe, hermano, se vuelve insensato, que no tiene sabiduría. Aquellas vírgenes eran sensatas, con sabiduría. Las otras le dijeron, mira, no tenemos aceite, dennos de ustedes. ¿Y qué les dijeron? Momento, yo no me voy a quedar sin unción. Vayan a comprarle. Hermano, suena duro, ¿verdad? Por eso yo digo, hermano, mire, el yugo desigual es duro, porque es tener uno unción y el otro no, ¿verdad? Sí. Por eso yo no creo, hermanos, y me da tristeza, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, y usted me lo ha oído decir, hermano, a las jovencitas, ¿verdad? Nunca se vayan a casar porque ustedes le van a hacer el favor al otro. No, eso no es así, hermano. Es que usted no va a sacar a nadie. Es que pobrecito, esa persona ha sufrido bastante. Eso no es su culpa, hermano. El Señor lo puede restaurar. Usted como persona, usted como mujer, no lo puede restaurar. Que el Señor haga la obra, hermano. Si el Señor hace la obra, qué bendición, vea. El yugo va a ser igual, hermano. Pero correrse ese riesgo. Por eso llegará su tiempo en que la carga, hermano, será quitada de su hombro. Porque llegará el descanso, hermano. Porque el buey, siendo buey, tiene descanso, hermano. El que tiene yunte bueyes sabe, hermano, que le tiene que dar descanso a los bueyes. Si no, se le van a poner todos secos, más si es verano y no le da bien de comer, hermano. Unos bueyes ahí que cuando veo bueyes así, hermano, me dan ganas de regañar al dueño, ¿verdad? No, hombre, mira cómo tenés esos animales, ¿verdad? O sea, y entonces esa carga será quitada de su servicio. Y esto nos habla, realmente nos sigue hablando, hermanos, del control, vea. Del que tiene fe, hermanos, que un día él solito se va a caer el yugo. Porque el yugo se va a podrir, hermano. El yugo se va a ir destruyendo a causa de la unción. Por eso no podemos tirar la toalla, hermano. ¿Verdad? A veces decimos, y ya van a quitar, yo lo voy a quitar de un solo. No, hermano, él solito se va a caer. Él solito se va a caer. El yugo se pudrirá. Ese es del aceite que tendrá el aceite, la fuerza del aceite fresco, ¿verdad? Usted ha visto que el aceite fresco tiene diferente fuerza, digámoslo así, de fuerza. O sea, tiene diferente viscosidad, digamos. Tiene más fuerza el nuevo, ¿verdad? Tiene más fuerza el primero, ¿verdad? Por eso le llaman extra virgen, que es el primero que no necesitan machacarlo tanto para que salga. Y es que el Señor no nos va a agarrar a majarnos para sacarnos aceite, hermano. A veces es un poco necesario que nos aprieten, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es que el aceite salga, hermano, sin fuerza, ¿verdad? Ah, qué hermano más precioso, y sin decirle, mire, que es, ¿verdad? O sea, el Señor dice, qué bendición, ¿verdad? Ahí está. Entonces, por eso el yugo se pudrirá, porque realmente nadie quiere a veces, hermanos, esperar. Hermano, el aceite va a salir, tarde o temprano va a salir, hermano. Si hacemos lo correcto, si permanecemos, si estamos en el Señor, hermano. No nos debemos de aburrir, ¿sí? Porque si comenzamos a tener ahí esa actitud, hermano, la unción cesará. ¿Sí? Entonces, el Señor estaba, déjeme terminar, pues no pude terminar, hermano, disculpe, pero tampoco es que no quiero seguir en este tema, pero mire, el castigo
terminará. El tiempo, hermano, llega un tiempo en que hasta aquí. El yugo cayó, hermano, ahí terminó. ¿Sí? Y el Señor dice, no temas, ¿verdad? Porque no temas al que te ha hecho daño, al que has tenido por mucho tiempo, que te ha dañado. Llegará el momento en que ya no debes temer, le dice el verso 24. Por lo tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. O sea, dice, aunque viene con todo, no temas. Hermano, es que no es solo que no temo, sino que ve el peligro, ve el que vienen contra uno. Pero el Señor dice, no teman. ¿Por qué? Porque va a haber un buen desenlace, hermano. Porque el enemigo, aquel que se le ha temido todo el tiempo, llegará el momento en que ya no le tengamos temor, hermano. Porque esto es como cuando nosotros vivimos una experiencia y el Señor nos ayuda. Vea, usted dice, no, yo ya pasé eso de quedarme sin trabajo y el Señor me ayudó. Entonces ya usted sabe que el Señor lo puede, ¿verdad? O sea, o usted dice, el Señor me sacó de tal, usted se siente confiado. Entonces el temor pasa. Y el Señor sabe, hermano, que debe de haber confianza, porque el enemigo menguará. Y al contrario, hermano, el enojo que antes estaba, le dice a Israel, contra ustedes se va a pasar a ellos. ¿Verdad? En muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destruirlo, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Alzará su vara. Está diciendo, hermano, como alzó la vara, ¿verdad? Moisés, hermano, como pudo dividir, ¿verdad? El mar rojo, hermano. Sí, como se pudieron hacer muchos milagros, portentos y maravillas. El Señor está diciendo, las haré por ti. Porque cuando la unción ha podrido el yugo, hay libertad, ¿verdad? Plena. Puede haber unción, hermanos, con yugo. ¿Sí? Y tú puedes decir, ¿y cómo es posible que Dios me use, pero yo no me siento libre? Hermano, momento, ¿verdad? No debemos desesperar, porque llegará el tiempo en que ese yugo se romperá del todo, se pudrirá, hermano, perderá su estructura. Por eso, tres cosas, hermanos, para ser remanente: no apoyarnos en aquel que nos hirió, ¿verdad? Ni rechazar al Señor. Es el Señor en que debemos de confiar. No es por número, no es por fuerza, sino por justificación. Hermano, el que es remanente no es aquel que solo cuando Dios hace algo está ahí cerca, ¿verdad? Sino que es aquel que aun cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Permanece, hermano, porque sabe que la justicia de Dios se va a cumplir, el tiempo se va a cumplir, y por eso, hermano, el que permanece con unción, aún con el yugo puesto, sabe que de un momento a otro se romperá. Y la libertad plena, hermano, llegará. Y aquel que lo tuvo ahí trabajando le dirá, no, hombre, andate, ¿verdad? Como le dijeron a Nehemías, ve a levantar, sí, ese muro, ve a reconstruir esa ciudad, ve y gózate, ve a reconstruir no solo lo físico, sino las vidas de aquellos que están ahí. Amén. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú eres fiel, Señor, con nosotros. Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar hasta este día, Señor, buscándote, Señor. Qué misericordia, Padre, eres, Señor. Qué misericordia tienes, Señor. Qué misericordia, Señor, la tuya, Padre. Porque realmente anhelamos ser ese remanente, los que quedan, Señor. Porque muchos flotarán, otros los apartarán, otros, Señor, los mirarán que no están aptos. Señor, otros tú los apartarás. Y otros, Señor,
saldrán a flote, porque tienen todavía vacío en su vida. Pero los que estén llenos de ti, Señor, serán remanente, el remanente fiel, Señor. Aquellos, Señor, que no importa la situación, permanecen y quedan en ti. Por eso, Señor, qué bendición es, Padre, que nosotros sabemos que aquel que nos ha hecho daño no tiene la salida a nuestra vida, sino que solo tú, Señor. Señor, porque sabemos, Señor, que aunque muchas cosas llegan por gracia y porque, Señor, llegan a nuestra vida, pero también debemos de conocer, Señor, que se pagó un precio, Señor. El precio, Señor, que tu Hijo dio por nosotros, poniendo su propia vida, Señor. Y por lo tanto debemos honrar, Señor, ese precio que ya has pagado, Señor. Así como al Padre que paga algo, Señor, queriendo que se aproveche. Y cuando se aprovecha, a Él le es de vuelta honra, Señor. Gracias, Padre. Porque el que permanece es aquel, Señor, que tiene unción aun cuando tiene el yugo puesto. Pero tarde o temprano, Señor, ese yugo será roto, porque la unción fresca, Señor, vendrá a romper el yugo, Señor. Y aquello que antes era, Señor, contra el pueblo, contra ese remanente, Señor, ya no será, porque ya no habrá temor, Señor. Temor por aquel que ha hecho daño, sino que se verá, Señor, que se invierte en los papeles, Señor. Gracias, Señor. Aquellos que quizás han tenido temor en su vida por algo, que están esperando no la bendición, sino el mal. Aquellos que quizás dicen ya no hay salida, ya no hay solución, no me queda más que daños, que pérdidas. Pues el Señor dice, no será así, no será así, no temas, no temas, porque si has llegado y has soportado una carga, un yugo, pues la unción lo romperá, la unción lo quitará. No lo quitará el enemigo, ni lo quitará el Señor, sino que la unción de permanecer hará que se rompa. No será algo que te llegarán a quitar. Y muchos decimos, Señor, yo quiero que ya quites esto. Pues mira, si permaneces en el Señor, si entiendes que es con justificación, si entiendes que no es de temer a aquel que nos ha hecho daño, entonces esa unción brotará fresca y hará que se rompa ese yugo por la unción, por la obra del Señor en tu vida. Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a no menospreciar, Señor, tu palabra, tu obra, Señor. Señor, ayúdanos, porque ahí está la bendición, Señor. Porque necesitamos ver aceite fresco en nuestra vida, Señor. Porque necesitamos, Señor, que brote, Señor, de nuestra vida algo bueno, Señor. Que sin necesidad de ser apretado, Señor, el aceite salga. Que sin necesidad de ser machacado, Señor, exprimido, presionado, sale, Señor, tu unción, tu aceite. Gracias, Señor, aquí estamos, nosotros necesitamos, Señor, que salga aceite de nuestra vida, Señor. Que salga un aceite fresco, nuevo, porque muchas veces se vuelve rancio. Pero, Señor, si cada día permanecemos, si tenemos la disciplina, Señor, en ti, Señor, entonces tú nos honrarás, Señor, y el yugo caerá y seremos libres, Señor, totalmente, Señor. Gracias, sin ningún temor, Señor, en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.